vuelta que el juego comenzó a fluir. Sí, creo que ha sido también algo general del equipo, ¿no? Creo que en la segunda parte le hemos dado más velocidad al balón y eso pues nos ha hecho también tener más ocasiones de gol y ha sido una pena pues el no poder materializarla, ¿no? Que creo que es lo que nos ha faltado. Sí, más de 9 remates en la segunda mitad, solamente faltó la eficacia. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la segunda parte especialmente hemos circulado bien el balón, hemos encontrado llegadas al área y nos ha faltado pues el definir mejor. El equipo lo ha intentado, pero es verdad que en ese aspecto debemos seguir insistiendo porque creo que los dos últimos partidos en casa especialmente se nos han escapado dos partidos que deberíamos haber ganado por ocasiones creadas. Sí, el Fuenlabrada y Hoyos Sí. vais a más de 30 remates. Sí, y es un poco también mi sensación, ¿no? Sin saber los datos, mi sensación del partido anterior fue Fuenlabrada en casa y hoy es que son partidos que con un poco de acierto los tenemos que ganar. Es verdad que el equipo lo intenta, que tira para adelante y sigue insistiendo, pero bueno, nos ha faltado acierto y tendremos que seguir trabajándolo. Sí, bueno, atacasteis por dentro, por fuera, llegasteis de todas las formas. Sí, pues lo intentamos, pues bueno, también con un poco de corazón ya más al final, porque bueno, lógicamente el empate no nos servía. Y bueno, pues hay que intentar quedarse con lo positivo. Entiendo que no estamos en ese sentido satisfechos, pero también hemos hecho cosas positivas y creo que estos dos últimos partidos en casa, añadiéndole el acierto final, creo que es un poco lo que queremos todos. Bueno, al final el Unionistas marca en jugadas a balón parado, tuvo otra ocasión clara. Sí. Bueno, faceta a trabajar, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, también es un tema de estar concentrados. Todos los equipos tienen cualidad, tienen buenos golpeadores y buenos rematadores. Es verdad que ellos han tenido esas dos de balón parado y no recuerdo mucho más, ¿no? Por eso te da mucha rabia el resultado, porque creo que quitando el balón parado, esas dos jugadas nosotros hemos, creo que, generado y merecido mucho más.